el panorama político de la provincia de Mendoza. Faltan pocos días para que cierren las listas, la presentación de candidatos. Se van armando frentes políticos. Algunos candidatos dicen que no se van a presentar como precandidatos, después anuncian que sí, de pronto, como pasó con Bermejo la semana pasada, y vamos a ver entonces esto qué significa o de cara al futuro qué depara para la provincia de Mendoza. Y es un placer tenerlo con nosotros a Julio Aguirre, politólogo, bueno, y es un ya invitado en varias oportunidades a esta primera edición. Julio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, un placer que estés con nosotros. Es importante analizar la realidad política de la provincia porque básicamente van a ser los que nos representen, ¿no? Como gobernadores en este caso. Así es. Bueno, y a medida que se va acercando la fecha límite para la presentación de listas oficiales, vamos teniendo cada vez más definiciones y si bien todavía hay un poco de incertidumbre, cada vez estamos más, digamos, con más certezas de cuáles son los candidatos más fuertes y cómo podemos llegar a las próximas elecciones. Bien, cierran las listas. ¿Cuándo? 10 de abril. 10 de abril, es decir que hasta ese momento tienen los distintos frentes políticos posibilidad de presentar nombres, precandidatos. Exactamente. Bien. Y como ya habíamos charlado la vez anterior, hay candidatos que siempre supimos, digamos, que de algún modo estaban en el nombre y su nombre estaba seguramente a ser confirmado. Y tenemos cada vez más certezas de cómo vamos a llegar a esa fecha, pero todavía tenemos algunas incertidumbres, algunas preguntas abiertas, ¿no? Vamos por frente político, ¿te parece? Por ejemplo, el Bien. Partido Justicialista. Hay 3 allí que se escuchan. Perfecto, sí. Y como dijimos la vez pasada, habían 3 grandes sectores que parecían estar ahí disputando y tratando de coordinar la posibilidad de llegar a una lista unificada, que se veía difícil. Ahora estamos viendo que efectivamente se ve bastante complicado. Por un lado tenemos el sector kirchnerista, sobre todo más vinculado a la campo, un sector bastante más joven, encabezado por Sagasti, ¿no? Que fue la primera en lanzarse oficialmente, dijo yo quiero ser la próxima gobernadora de la provincia de Mendoza, y en un contexto donde todavía faltaban definiciones por parte del resto de esa estructura política, y este fin de semana tenemos la novedad de que efectivamente Bermejo se presenta como candidato, ¿no? Algo que se veía venir ya, pero no estábamos seguros si iban a llegar a negociar algo con Sagasti para ir juntos a una misma fórmula o van a competir en las PASO. Incluso hasta ahora seguimos con esa incertidumbre. Bien. La candidatura de Bermejo ha sido apoyada por el presidente del Partido Justicialista, por Carmona, y el mismo Carmona dijo, bueno, por detrás de Bermejo hay un apoyo bastante fuerte de los intendentes del Partido Justicialista, de buena parte de los legisladores, bueno, el mismo presidente del partido, con lo cual dio a entender que la estructura más importante o mayoritaria del Partido Justicialista estaría por detrás de la candidatura de Bermejo. Bien. Y queda todavía, digamos, la expectativa de si va a haber una instancia de negociación o no hacia adelante con Sagasti, y de hecho Bermejo de ese sector del justicialismo es el que más comentario tiene con justamente el kirchnerismo. Ajá, muy bien. También está la tercera candidatura, digamos que hay que ver, digamos, de Gabriel, y aparecieron los exgobernadores, aparecieron en los últimos meses como posibles ahí referentes para lograr unidad, para discutir. Y Gabriel se presenta más que como un candidato firme, se presenta como alguien que tiene ideas sobre lo que debería ser el próximo gobernador de la provincia. Entonces, a la vez, él se está dejando mostrar como un posible candidato, pero también, sea cual sea el resultado de esa primaria, como un posible miembro fuerte del gobierno potencial del Partido Justicialista en las próximas elecciones. Se lanza oficialmente esta semana, el jueves, ¿no? Exactamente, sí, así es. Y él insiste en que tiene una serie de ideas de lo que habría que hacer. Él pone mucho foco en la parte productiva, en el sector económico, e incluso en algunas de sus intervenciones en la prensa ha tenido una mirada positiva del gobierno de Cornejo. Ha hecho las cosas bien en materia administrativa, pero no han avanzado, no han sabido cómo avanzar para evitar cuestiones del sector productivo. Bien. Y él dice que sí tiene una serie de ideas que podría aportar sustantivamente a la economía mendocina. Bien, lejos de lograr entonces la unidad, el Partido Justicialista irían a internas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Hoy por hoy ese es el escenario, sí. Bien, vamos al oficialismo, hablemos de la Unión Cívica Radical. Ya está Suárez plantado allí, de hecho lo presentó el mismo Alfredo Cornejo. ¿Sería la continuidad Suárez de Cornejo? Seguramente, sí. Básicamente así ha sido presentado. Había cierta incertidumbre, ¿no?, respecto a quién iba a ser el candidato por Cambia Mendoza. Ahora ya está definido. Es posible que haya alguna interna con De Marchi, que también había manifestado su intención de competir. El Frente Cambia Mendoza está, digamos, sufriendo las mismas tensiones que Cambiemos en general a nivel nacional. Hay sectores de, digamos, el radicalismo que quieren distanciarse un poco más del PRO, y en ese esquema, bueno, todavía falta ver qué va a pasar. Pero ciertamente en el caso concreto de Mendoza,
el gobernador, que siempre tiene mucha fuerza para ver quién va a ser, quién lo va a suceder, y a su vez también es el presidente del Partido Radical, con lo cual que haya él legitimado de algún modo la candidatura de Suárez es muy fuerte, es un mensaje muy fuerte. Bien, y bueno, por el otro lado está De Marchi, ¿no? Allí también peleando la precandidatura. Sí, y con lo cual nos anticipa lo que está pasando en muchas provincias, ¿no? Que el sectores más vinculados al PRO están en tensión con los sectores radicales y quiebran o no quiebran, llegan juntos o no llegan juntos, van a competir en el marco de una misma PASO o por fuerzas, digamos, partidos separados, pero lo más probable es que terminen confluyendo todos allí en un mismo espacio. Bien. Pero bueno, digamos, es un frente electoral que no deja de tener ruido. Si bien es muy fuerte la candidatura de Suárez y seguramente va a ser el candidato de Cambia Mendoza, hay todavía ruidos internos que se van a ir, calculo que limando asperezas en estos días. Bien, la fórmula Suárez, Abed, dos hombres, por la cuestión de género, ¿le puede jugar un poco en contra al oficialismo? Muy probablemente. Es difícil establecer cuánto le puede afectar a nivel, digamos, del electorado general, pero ciertamente generó mucho malestar, sobre todo en las bases de militancia política, sobre todo en las juventudes, sobre todo en el movimiento feminista que está cada vez más fuerte. Ajá. Los partidos políticos están cobrando cada vez más conciencia sobre la cuestión de la falta de acceso de las mujeres a cargos ejecutivos importantes. Por consiguiente, fue toda una decisión que van a tener que hacerse cargo, digamos, de haber dejado fuera a las mujeres. También cuando se empiezan a ver los nombres que están perfilando en las intendencias, tampoco aparecen mujeres. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo, más allá de la ley de paridad que los obliga a eso a nivel legislativo, a la incorporación de mujeres a nivel legislativo, vamos a ver cómo se resuelve desde el punto de vista ejecutivo, que es la gran, digamos, demanda que falta, ¿no? En materia de paridad, ¿no? Llegar realmente a los lugares ejecutivos. Bien, Julio, ya vamos a hablar de la tercera fuerza política, si aparece, si la hay, pero antes te invito a que escuchemos lo que decía Gabriel, un posible precandidato, dialogó con nuestros compañeros de Radio Universidad y esto decía, mira. Igualmente, bueno, en principio está planteada la pregunta, ¿es precandidato, Rodolfo? Bueno, yo vengo insistiendo hace rato de que la tarea que yo me he dado en estos meses en Mendoza es tratar de hablar con mucha gente para empezar a darle a Mendoza encontrar un nuevo proyecto de crecimiento económico. Mendoza es una provincia que está estancada. Antes Mendoza era el 4% del producto del país y ahora es apenas el 3%. Es que los mendocinos tenemos problemas aparte de los problemas que tiene el país. Con lo cual, la tarea que yo me he dado es tratar de hablar con mucha gente y plantear una visión sobre el desarrollo que tiene que tener Mendoza en los próximos años y bueno, qué medidas hay que tomar para eso. Y esa es la tarea en la que estoy. ¿Y eso incluye una candidatura o un deseo suyo de ser nuevamente gobernador? Eso no incluye ni deseos ni una candidatura, eso incluye trabajar para esto. Después que resolver el tema de las candidaturas, pero lo que tenemos que discutir antes en Mendoza es qué queremos hacer con la provincia. Yo con el tema de las candidaturas siempre digo que yo en todos los cargos que he ocupado en el tiempo nunca busqué ninguno como tal y nunca rehuí de ninguno cuando me tocó. Yo tengo una predisposición absoluta de colaborar con mi provincia desde el lugar que me toque. Pero no lo descarta, digamos. Eso es lo que le he explicado a todo el mundo, a todos los que me preguntan el tema, pero Bueno, así está entonces, ¿no? El diálogo entre nuestros compañeros de Radio Universidad y Gabriel, podríamos decir que es más Gabriel un político de escuela, ¿no? Y lo que plantea que es una mirada mucho más técnica o académica respecto al futuro de la provincia, ¿no? Claro, ese es el lugar en el que él ha elegido posicionarse en este escenario, ¿no? Más que, y lo dice constantemente, más que hablar de su candidatura, él quiere decir que tiene una serie de ideas respecto a lo que deberíamos hacer a futuro en Mendoza, siempre muy focalizado en la cuestión económica, ¿no? En las perspectivas de crecimiento económico. Bien, Julio, hablamos del oficialismo, hablamos de la oposición, encabezada por el Partido Justicialista, pero aparecen terceras fuerzas políticas. A José Ramón le fue muy bien y a Protector en las últimas elecciones llegó de hecho a superar el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo se ve el panorama de este sector para estas elecciones? Bien, la cuestión ahí con Protectora, con Partido Intransigente, es que, digamos, posiblemente vayan apoyando fuerzas distintas a nivel provincial y a nivel nacional.
Ellos han mostrado cercanos a apoyar una potencial candidatura de Labaña, que todavía no es candidato, pero bueno, han manifestado algunas intenciones en ese sentido. Y a nivel provincial, en las últimas horas han hecho como guiños bastante explícitos a la candidatura de Bermejo, como que podrían ser también apoyando en esa línea al justicialismo provincial o a la parte más dura o ortodoxa del partido, si se quiere, de la candidatura de Bermejo. Con lo cual es entendible, ¿no? Es un partido pequeño, ¿no? Por ahí, en vez de tratar de competir solos en una elección con pocas chances, por ahí logran, digamos, mejores perspectivas de crecimiento como movimiento político en el marco de una alianza con un partido mayoritario. Estrategias políticas, básicamente, ¿no? ¿Y el FIT? Bueno, el FIT, a diferencia del partido intransigente, igual la redundancia, es un poco más intransigente en respecto a hacer alianzas, ¿no? Difícilmente el FIT termina encauzándose en el marco de un partido más grande, muy por el contrario, ellos tienen muy en claro que quieren representar una posición crítica bastante radical a la forma de hacer política, al modo de organizar de la economía, etc. Ya tienen un partido mucho más orientado ideológicamente, por consiguiente lo más probable es que compitan solos. Su perspectiva es siempre tratar de mejorar su desempeño electoral, de aumentar su caudal político, sin tener que negociar con ninguna estructura partidaria, ¿no? Tradicional. Bien, finalmente te consulto también por el ámbito nacional, del cual hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo desde el lado de la oposición, porque candidato del oficialismo ya sabemos que es el presidente Mauricio Macri. Muchísima incertidumbre, y si bien sí está lanzado claramente el presidente para su reelección, a medida que pasan los días no se resuelven problemas económicos, su imagen se deteriora de manera bastante sistemática y empiezan a haber también, como mencionaba yo un poco antes, algunos ruidos internos, la posibilidad de algunos sectores del radicalismo que quieren hacerle una interna o directamente ir a apoyar a otro candidato. Se habló mucho de los acercamientos con Labaña. Y a su vez también aparece dentro del mismo universo del PRO esta idea de que ellos llaman Plan B, jugando un poco con la idea de segundo plan, pero con plan B corta, que es Vidal. Digamos, la posibilidad de que Vidal, en vez de ir a la reelección en la provincia, suba a una candidatura presidencial, pero es algo que, digamos, está siempre ahí, se comenta en los círculos constantemente, porque mide, de hecho, bastante más que Macri, pero todavía está todo demasiado verde como para saber eso. Por lo pronto, el candidato de Cambiemos sería Macri para la reelección. Bien. Scioli apareció por ahí, se escuchó. Apareció hasta Scioli desde el punto de vista sí, en la oposición está todo bastante más complicado de resolver. Está el escenario que prefiere el gobierno, que es ir en una contienda contra Cristina Fernández. En ese esquema, Macri, que tiene un desempeño bastante pobre en primera vuelta, llegaría a una segunda vuelta contra Cristina, y en ese escenario es su posibilidad de ganar. Ahí apareció como una sorpresa entonces que el nombre de Labaña empieza a aparecer cada vez más. Claro. Porque se empezaron a dar escenarios interesantes. Por un lado, la posibilidad de, por ejemplo, si la segunda vuelta, en vez de ser contra Cristina Fernández, fuese contra Labaña, los números muy provisorios que tenemos ahora muestran que tiene más chances de ganar Labaña que Macri. Pero el problema es cómo se llega a ese escenario. Es bastante difícil de prever. Y por eso esta semana, y algunos de la semana pasada, incluso han salido a hacer, digamos, comentarios bastante agresivos por parte del gobierno a la posibilidad de una candidatura de Labaña, ¿no? Que se hizo hasta comentarios jocosos respecto a esto de usar sandalias, medias con sandalias, ese tipo de cuestiones, digamos, como decir, bueno, en una foto que salía él con Lipschitz, decían, bueno, parece un equipo de bochas, digamos, haciendo apelación a la edad, una serie de cosas que si no les preocupase, si fuera una candidatura irrelevante, no la harían, digamos, pero evidentemente hay una preocupación con la posibilidad de que Labaña sea candidato, pero Labaña no se decide, no está claro quiénes están por detrás apoyando la candidatura de Labaña, porque aparece obviamente el peronismo federal, pero no se bajan tampoco de una posible candidatura a otras figuras del peronismo federal, como Massa o como Urtubey. Están por detrás también una cosa bastante heterogénea, el Partido Socialista, ¿no? Con su foco sobre todo en la provincia de Santa Fe, algunos sectores del radicalismo encabezados por el hijo del expresidente Alfonsín. Digamos, hay una cosa muy variopinta que está ahí tratando de posicionarse como un tercer lugar. La gran pregunta a nivel nacional es si eso es, digamos, esta posible articulación de un tercer espacio es suficiente para romper la polarización. Bien. ¿Sí? Lo cual también está supeditado a si Cristina se presenta o no se presenta. Bien. Hasta que no tengamos claridad respecto a eso, vamos a seguir en un escenario de mucha incertidumbre. Parece estar más clara un poco la situación en la provincia de Mendoza. Hoy, y cierro con esto, en base al estudio, al análisis que hay y las distintas encuestas que han hecho las consultoras en la provincia de Mendoza, si hubieran elecciones hoy, ¿gana el candidato oficialista, Suárez? Sí, hoy por hoy tiene muy buenas chances de ganar. La clave es qué tanto puede despegarse el desempeño de la gestión provincial de la gestión nacional. ¿No? En qué medida es eficiente la candidatura del
digamos, la estrategia electoral del gobierno en fortalecer lo que se hizo a nivel de la provincia y despegarse de la nación, y a su vez qué tan buena es la oposición para hacer exactamente lo contrario, para que capitalizar en Cambia Mendoza los fracasos de la gestión macroeconómica a nivel nacional. Va a tener mucho que ver con eso la campaña, entonces, de provincializar lo más posible la campaña y tratar de algún modo sacar a relucir la imagen positiva en una mayoría de la población que tiene el gobierno de Cornejo. Julio, excelente el análisis, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.